Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy hablaremos acerca de nuestro artículo titulado Derecho a formar familia o explotación reproductiva, un análisis crítico sobre la gestación subrogada en el Perú. Bien, ¿alguna vez han escuchado el término vientre de alquiler? ¿Se imaginan poder tener un hijo gracias a que otra persona decide llevarlo en su vientre por nosotros? ¿O se han preguntado si una mujer que lleva un bebé en su vientre, pero no es la madre genética, puede ser considerada la madre legal en el Perú? Lo que antes parecía imposible, hoy es una realidad gracias a los avances científicos. Pero ¿hasta qué punto este es un acto de ayuda y hasta qué punto puede convertirse en un negocio? Estos cuestionamientos forman parte de un tema que cada vez es más debatido, el cual es la gestación subrogada, que es un método de reproducción asistida que ha generado controversia en los ámbitos tanto jurídico, ético y social. A lo largo de los años, los avances científicos han crecido notablemente, sobre todo en el campo de la reproducción asistida. Estos avances han permitido que personas o parejas con dificultades para concebir puedan tener nuevas opciones para formar una familia. Uno de estos métodos es la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler. Según la RAE, subrogar, bueno, significa sustituir o poner a alguien en lugar de otra persona. En este contexto, la gestación subrogada ocurre cuando una mujer acepta que se le transfiera a su útero un embrión que puede provenir de una fecundación in vitro de otra persona o de otra pareja, con el fin de llevar el embarazo y finalmente entregar al recién nacido después del parto. Ahora, existen distintos tipos de gestación subrogada. Tenemos la tradicional y la gestacional. En la tradicional, la mujer gestante aporta su propio óvulo, por lo que sí existe un vínculo genético con el bebé. Sin embargo, en el gestacional, la mujer solo gesta el embrión sin aportar su material genético, y es aquí donde nos vamos a centrar. Entonces, en ambos casos se abre una discusión compleja, el cual es, ¿esto es considerado un acto de ayuda o un contrato o una forma de explotación? En el Perú, la única ley que hace una referencia indirecta a este tema es la Ley General de Salud, la Ley 26842, que en su artículo 7 menciona que toda persona tiene derecho a recurrir a métodos de reproducción asistida, pero este artículo nos proporciona una condición, que la madre genética y la madre gestante tienen que ser la misma persona. Esto significa que la gestación subrogada, tal como se conoce actualmente, no tiene una relación específica en el Perú, lo que ha generado un gran debate jurídico, ético y social. En ese contexto, la falta de claridad legal abre muchas preguntas, como por ejemplo, ¿quién es la madre legal, la que gesta o la que aporta el material genético? ¿Es válido hacer un contrato de subrogación en nuestro país? Estas interrogantes serán el punto de partida de nuestro análisis, en el que buscamos entender si la gestación subrogada es un ejercicio legítimo del derecho a formar una familia o una forma moderna de explotación reproductiva. Un ejemplo muy conocido es el caso de Ricardo Morán, quien tuvo a sus hijos mediante esta gestación subrogada en Estados Unidos, que bueno, mi compañera profundizará más adelante. Bueno, este caso evidenció la inseguridad jurídica existente y cómo la falta de ley afecta directamente los derechos filiativos tanto de los padres como de los niños que han nacido bajo este método. Le doy pase a mi compañera. Bueno, siguiendo con el apartado de metodología, tenemos el tipo de investigación con enfoque cualitativo basado en la recolección y análisis de información proveniente de documentos, libros, fuentes virtuales y opiniones de especialistas vinculados al tema. Asimismo, presenta un enfoque crítico dogmático al examinar las normas jurídicas peruanas y evidenciar los vacíos legales existentes. En población y muestra tenemos como población, esta está conformada por fuentes jurídicas doctrinarias y jurisprudenciales relacionadas con la gestación subrogada tanto a nivel nacional como internacional.
La muestra corresponde a documentos seleccionados, ya sea en tesis, leyes, artículos académicos y pronunciamientos judiciales, escogidos por su relevancia para el análisis crítico del marco legal peruano. Siguiente. ¿vete? Tenemos como resultados el objetivo general de esta investigación, que fue determinar si la gestación subrogada en el Perú representa un ejercicio del derecho a formar una familia o forma parte de una explotación reproductiva. A partir del análisis realizado, se identificó que esta práctica se encuentra en un punto de tensión entre los aspectos jurídicos, éticos y sociales. En el ámbito legal, se evidenció que en el Perú no existe una regulación específica sobre la gestación subrogada, lo que generó vacíos normativos en torno a la afiliación y a los derechos de las partes involucradas. Según Silva Sánchez y Percumiene, en el año 2021 nos dice que estos vacíos se deben a que los sistemas jurídicos aún se basan en principios tradicionales como el mater semper que determina la maternidad por la gestación sin considerar los avances de la medicina reproductiva. Desde el enfoque ético, se observó que la gestación subrogada puede implicar dilemas sobre la autonomía y dignidad de la mujer gestante, ya que su cuerpo podría verse reducido a un medio contractual. En este sentido, Dobernig en el año 2018 sostiene que aunque los derechos reproductivos son partes esenciales de los derechos humanos, su ejercicio debe tener límites que garanticen la protección de otros valores fundamentales. Y finalmente, desde el aspecto social, se constató que la gestación subrogada surge como una alternativa frente a la infertilidad y el deseo de muchas personas de formar una familia. De acuerdo a Higuita Jaramillo y Gómez Rúa, en el año 2023, las técnicas de reproducción asistida representan un medio para hacer efectivo el derecho a procrear, mostrando así la necesidad de equilibrar ese derecho con la protección de otras partes involucradas. Le paso a mi compañera para que pueda abordar el siguiente tema. En torno, bueno, continuando con la exposición y en torno a los objetivos específicos, se consideraron tres. En principio está examinar el marco jurisprudencial existente en el Perú sobre reproducción asistida y filiación. El segundo es evaluar los posibles riesgos de explotación reproductiva en la gestación subrogada. Y por último, comparar las posiciones doctrinales y legislaciones en otros países sobre derechos reproductivos y autonomía corporal. Bien, como punto de partida, voy a hablar acerca de la jurisprudencia peruana sobre gestación subrogada. Bien, habiendo hecho el análisis de la jurisprudencia peruana, se identificaron un total de cuatro pronunciamientos clave emitidos entre los años 2010 y los años 2023 por diferentes instancias tales como el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Superior de Lima. Estos cuatro casos en realidad reflejan una tendencia algo interesante, ya que por un lado el reconocimiento de ciertos derechos filiatorios, especialmente a favor a los menores nacidos bajo esta modalidad, la de gestación o maternidad subrogada, y por otro lado la regulación específica sobre la misma en nuestro país. Por ejemplo, un caso previo que mencionó mi compañera es el de Ricardo Morán, bueno, en el año 2023, el cual fue resuelto por el Tribunal Constitucional y quien, bueno, ordenó que la RENIEC realice la inscripción de los menores nacidos por gestación subrogada en Estados Unidos. En este caso, el Tribunal Constitucional enfatizó que los niños tienen derecho a la identidad y a la filiación, sin importar cómo hayan sido concebidos o gestados. Otro caso relevante, bueno, en el año 2017 recae en el quinto Juzgado Constitucional de Lima, donde una pareja solicitó el reconocimiento de filiación de mellizos nacidos mediante un acuerdo de subrogación. El juez resolvió, bueno, dada la demanda a favor de los padres biológicos, destacando el interés superior del niño y el derecho a su identidad. Por otro lado está otro caso, el cual recae en la Corte Suprema en el año 2010 y bueno, esta vez aquí se adopta una postura más restrictiva. En la decisión declaró que el ordenamiento peruano no reconoce la maternidad subrogada, punto que vamos a abordar después, y advirtió que existe un vacío normativo, señalando la necesidad de regularla con cautela para proteger la dignidad humana. Como segundo punto, se realizó la comparación de legislación entre, bueno, América del Sur y Europa. Y bueno, se realiza este análisis y lo cual permitió evidenciar tres modelos distintos de regulación.
Primero, países que reconocen la gestación subrogada bajo condiciones específicas, como el país de Uruguay, donde se permite solo con fines altruistas y razones médicas, exigiendo además que la gestante sea un familiar hasta segundo grado de consanguinidad. Segundo, países que la prohíben expresamente, como el país de España, donde todo contrato de subrogación se va a considerar nulo y la filiación se determina únicamente por el parto. Y como tercer punto están los países que no tienen regulación expresa, como lo mencioné hace rato en el caso de nuestro país, el caso de Brasil y de Argentina, y bueno, en los cuales existe un vacío normativo que se intenta suplir parcialmente en los casos, bueno, en los tres casos en realidad mediante normas sanitarias, como es el caso de Perú a través de la Ley de Salud, o resoluciones profesionales, como es en el caso de Brasil. De esta comparación se desprende que, bueno, Uruguay es el único país en Sudamérica con una legislación específica sobre su revocación, mientras que en Europa se observa una mayor diversidad. En el caso de Portugal, por ejemplo, se permite bajo control médico y sin fines lucrativos, es decir, que la madre gestante o, bueno, la madre subrogante no va a tener, no va a recibir una contribución económica en cuanto a eso. Y España la prohíbe de forma completa. En cambio, Perú mantiene una posición un tanto ambigua y sin fines lucrativos. Bueno, una posición ambigua, perdón, como lo mencioné, es el caso de la Ley General de Salud, el cual en su artículo 7 exige que la madre genética y la madre gestante sean la misma persona, lo que de hecho impide la subrogación. Por último, está los riesgos de explotación subjetiva como otro objetivo de la explotación reproductiva, perdón, como otro objetivo específico, el cual, bueno, de los estudios revisados muestran que las mujeres gestantes suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, tanto como emocional y económica. Desde el punto biológico, estas deben someterse a tratamientos hormonales, a procedimientos invasivos, lo que incrementa los riesgos para su salud. Y no solamente para su salud, también podría, de cierta forma, recaer bueno, en la persona que está gestando. A nivel legal, autores como Pérez Duarte y Noroña, bueno, del año 2023 advierten que la falta de certeza jurídica y la legislación ambigua pueden poner en riesgo la vida, la libertad y la integridad de estas mujeres. Además, según Muñiz 2018, cuando el servicio de subrogación involucra compensaciones económicas, existe un riesgo real de explotación reproductiva, sobre todo en contextos de desigualdad social. Y como menciona también Valero 2019, la falta de educación o información de estas gestantes limita su autonomía y las deja dependientes de las clínicas o agencias intermediarias, lo que refuerza su vulnerabilidad. A modo de síntesis, estos resultados en realidad muestran que Perú carece de una normativa específica que regule la gestación subrogada, lo que va a generar una inseguridad jurídica y conflictos en la materia de filiación. Le paso a mi compañero. Bien, continuando con el punto de la discusión, primero tenemos la interpretación de los hallazgos. Los resultados de la investigación muestran que en el Perú la gestación subrogada se desarrolla en un terreno de vacío normativo. La única referencia indirecta está en la Ley General de Salud, que exige que la madre genética y la gestante sea la misma persona, lo cual excluye, de hecho, la subrogación. Esta ausencia de regulación genera una inseguridad jurídica, ya que no existen criterios claros sobre quién es la madre legal, como se determina en la afiliación, ni qué derechos tienen las partes involucradas. Un ejemplo ilustrativo es el caso del productor Ricardo Morán, quien recurrió a la subrogación en Estados Unidos para tener a sus hijos. Al intentar registrarlos en el Perú, la RENIEC negó la inscripción, argumentando que nuestro ordenamiento no reconoce la maternidad subrogada. Bueno, este caso en sí refleja cómo la falta de normas claras afecta tanto a los padres intencionales como a los niños, que se ven comprometidos, bueno, que se ve comprometido su derecho a la identidad. Además, desde una perspectiva ética, esa situación expone a las mujeres gestantes a riesgos de explotación, pues al no haber reglas claras pueden quedar en condiciones de vulnerabilidad frente a clínicas o agencias privadas. En resumen, los hallazgos evidencian que la falta de regulación
no solo genera ambigüedad jurídica, sino también riesgos éticos y sociales. Con respecto al contraste con la doctrina y jurisprudencia, al analizar la doctrina se encuentran dos grandes corrientes. Por un lado están los autores que apoyan la regulación como una vía legítima para ejercer el derecho a formar familia. Doverning en 2018 sostiene que la libertad reproductiva forma parte del núcleo duro de los derechos humanos y que el Estado debe garantizarla, especialmente en casos de infertilidad. En la misma línea, Higuita, Jaramillo y Gómez Rúa en 2023 defienden que las técnicas de reproducción asistida, incluida la subrogación, permiten superar barreras biológicas y sociales, siempre y cuando se aseguren condiciones éticas y jurídicas adecuadas. Por otro lado, existen posturas críticas que advierten sobre los riesgos de explotación. Pérez Duarte y Noroña en 2023 señalan que la falta de certeza jurídica puede derivar en violencia obstétrica, pérdida de autonomía y vulneración de derechos fundamentales. Muñiz en 2018 agrega que cuando la subrogación se orienta por incentivos económicos, el cuerpo femenino se convierte en un medio de producción, lo que atenta contra la dignidad humana. Y ahora, en cuanto a la jurisprudencia comparada, vemos modelos muy distintos. Por un lado tenemos Uruguay y Portugal, que permiten la subrogación bajo un modelo altruista, con restricciones médicas y supervisión estatal. España, en cambio, la prohíbe expresamente, declarando nulos los contratos de subrogación. Y aquí en el Perú la jurisprudencia es ambigua. El Tribunal Constitucional en 2023 ordenó la inscripción de menores nacidos por subrogación, pero evitó pronunciarse acerca de la validez de la práctica. Eh, Esto demuestra que la regulación es posible, pero depende del modelo ético y jurídico que cada país adopte. Ahora, con respecto a las implicancias jurídicas y sociales, eh, son múltiples. En primer lugar, está el riesgo de mercantilización de la maternidad, ya que cuando el cuerpo de la mujer se convierte en un objeto de transacción, se corre el peligro de reducir la maternidad a una función biológica susceptible de ser comprada, lo cual no solo afecta a la gestante, sino también al niño, que puede ser visto como un producto. En segundo lugar, está el impacto en la dignidad humana. Las mujeres gestantes se someten a procedimientos médicos invasivos y a riesgos físicos y emocionales, muchas veces sin garantías legales ni acompañamiento adecuado. Y en tercer lugar, la subrogación puede reforzar desigualdades de género. En contextos de pobreza, las mujeres pueden aceptar ser gestantes por necesidad económica, lo que compromete su autonomía y las coloca en una situación de subordinación. En sí, estas consecuencias también alcanzan a los niños. La falta de regulación puede generar disputas legales sobre filiación, nacionalidad y derecho a la maternidad, lo que vulnera el principio de interés superior del niño. En suma, las implicancias jurídicas y sociales muestran que la ausencia de regulación no solo afecta a las mujeres, sino también a los niños y a la sociedad en general. Continuando con respecto a las limitaciones del estudio, es importante reconocer que las limitaciones de este análisis nos llevan al primer lugar, que no existen estadísticas oficiales en el Perú sobre cuántos casos de subrogación se han producido, ni bajo qué condiciones o qué resultados han dado. Esa falta de datos impide que uno dimensione el fenómeno con precisión. En segundo lugar, la jurisprudencia nacional es escasa y fragmentada. Los pocos fallos existentes se centran en aspectos filiatorios o registrales, sin abordar de manera integral la validez jurídica de la práctica, lo cual refleja una falta de consenso judicial y la debilidad institucional frente al tema. Esas limitaciones muestran que cualquier propuesta normativa debe construirse reconociendo la incertidumbre actual y la necesidad de generar evidencia empírica y doctrina sólida. Ahora, con respecto a las propuestas o líneas futuras, frente a esto resulta urgente plantear unas propuestas concretas. Primero, sería crear una ley específica sobre gestación subrogada bajo un modelo altruista, que excluya cualquier fin comercial y establezca condiciones médicas estrictas. Este modelo, como en Uruguay y Portugal, permitiría compatibilizar el derecho de formar familia con la protección de dignidad de las mujeres gestantes. En segundo, sería la implementación de una supervisión estatal efectiva a cargo del Ministerio de Salud, del Poder Judicial y organismos de derechos humanos.
Esta supervisión debería garantizar la transparencia de los procesos, proteger a las gestantes y salvaguardar el interés superior del niño. Tercero, la inclusión de la subrogación en el Código Civil, reconociéndola como una forma legítima de filiación bajo condiciones reguladas, lo cual permitiría resolver los vicios normativos actuales y ofrecer seguridad jurídica a las familias. Y por último, la incorporación del tema en las políticas públicas de salud reproductiva, asegurando acceso equitativo a las técnicas de reproducción asistida y promoviendo una cultura jurídica basada en el respeto, la igualdad y la no discriminación. En conclusión, estas propuestas buscan equilibrar el derecho a formar familia con la protección de la dignidad humana y el interés del niño. Le doy pase a mi compañera. Bueno, como conclusiones tenemos lo siguiente. Se concluye que la gestación subrogada en el Perú se desarrolla en un contexto de vacío legal que genera inseguridad jurídica y deja desprotegida tanto a las mujeres gestantes como a los niños nacidos bajo esta práctica, debido a la falta de una normativa específica que regule de manera clara los derechos y responsabilidades de las partes involucradas. Asimismo, se determinó que esta figura puede entenderse de dos maneras, como un derecho legítimo para formar una familia y al mismo tiempo como una posible forma de explotación reproductiva, especialmente en contextos marcados por desigualdades económicas y ausencia de una regulación estatal. El análisis de la jurisprudencia nacional evidenció que aunque se han reconocido ciertos efectos filiatorios en algunos casos, no existe aún un criterio uniforme en los órganos de justicia, lo que mantiene una situación de incertidumbre jurídica. Finalmente, se observó que la comparación con las legislaciones extranjeras demuestran que es posible regular la gestación subrogada bajo modelos altruistas que consigan equilibrar el derecho de la autonomía reproductiva con la protección de la dignidad en las mujeres gestantes y en el interés superior del niño. Bueno, eso sería todo por parte de nuestra sustentación.